Hoy les vamos a hablar de paz. Sí, de paz, pero primero reflexionemos. ¿Creen ustedes que más de 50 años de balas y de minas quiebrapatas nos han llevado en serio a algún lado? Vamos por partes. El proyecto que recientemente se aprobó en el Congreso de la República sobre la paz total busca, en términos prácticos, facultar al presidente, al alto comisionado y al gobierno en general para que empiecen adelantando las negociaciones con los grupos armados ilegales. Esto se piensa hacer mediante dos caminos: los procesos de paz y también los procesos de sometimiento a la justicia. Pero espere, no nos adelantemos. El ministro del Interior dijo que se iba a crear una comisión de alto nivel cuyo objetivo iba a ser clasificar el tipo de organización ilegal que era, para así definir cuál era la vía por la cual se iba a resolver el conflicto, ya sea por medio de diálogos de paz, acogimiento o sometimiento a la justicia. Es decir, habrá un equipo de personas especializadas que se encargará de definir, por ejemplo, qué se va a hacer con el ELN, que, como ya mucho hemos escuchado, se realizará un acuerdo de paz. Otro ejemplo son las bandas criminales. Estas, por otro lado, se podrán someter a la justicia de forma colectiva, con el objetivo de disminuir sus penas, siempre y cuando esto ayude a esclarecer los casos. Pero ustedes sabían que esto existe desde la Constitución de 1991 y se llama principio de oportunidad. Este gabinete de paz también tendrá otras tareas, como por ejemplo, centralizar todas las acciones de paz que hay en los diferentes territorios, así como dar indicaciones a los diferentes ministerios sobre políticas públicas que se pueden crear con respecto al tema, y también busca que se manejen de una mejor forma sus recursos. En el informe del proyecto de paz total también se establecen otros puntos. Primero, se establecen puntos estratégicos para la dejación de las armas. Segundo, se agrupan municipios en regiones para la paz con el objetivo de que el Estado pueda invertir y así resolver las causas del conflicto. Y tercero, se aprueba, pero esto quedó en veremos y ya lo vamos a ver a continuación, el servicio social para la paz. Y el cuarto punto es que se establece una seguridad jurídica frente a lo que ya se firmó en el Acuerdo de Paz del 2016. Ahora bien, esto del servicio social para la paz, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Ustedes creen que es una estrategia para que desaparezcan las fuerzas militares? Pero espere, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cuántas personas de la clase alta están de forma obligatoria en las Fuerzas Armadas? Probablemente, si se lo pregunta, van a encontrar muy pocos casos porque eso es lo común. Es por esto que el Servicio Social para la Paz busca que los jóvenes durante un año se involucren en actividades como, por ejemplo, alfabetización digital, ayuda a personas en condición de vulnerabilidad, trabajo con víctimas del conflicto armado y también actividades que contribuyen al cuidado del medio ambiente. No obstante, el Senado a finales de octubre rechazó los dos artículos que buscaban reglamentar este servicio social para la paz. Es por esto que esta propuesta deberá ir a una comisión de conciliación integrada tanto por senadores como representantes con el objetivo de que este proyecto no se hunda como así lo quiere la oposición. Pero espere, antes de irse, el bloque occidental de las disidencias de las FARC anunció que están toda a la disposición de acogerse al proyecto de paz total y con esto también quiere unirse al cese al fuego multilateral. Estamos trabajando intensamente, todos los días, todas las horas para que eso sea posible. Y ojalá ocurra cuanto antes fruto de ese trabajo. Pero tenemos que prepararnos para un proceso que no va a ser ni fácil, ni automático, ni breve. Hay que prepararse para un proceso difícil y largo y entender que al final vamos a lograrlo. Desde que el gobierno Petro tomó las riendas de la política internacional del país, hemos observado logros notables. Por primera vez en toda su historia, los colombianos podremos viajar al Reino Unido sin visa, acuerdo que en gran parte se debe a la administración Santos, pero que no fue hasta Petro que se pudo concretar. Las relaciones entre Colombia y Venezuela están en su mejor momento desde hace mucho tiempo. Hace 6 años ningún presidente colombiano tocaba suelo venezolano y que el gobierno Petro en sus primeros 100 días haya viajado a Caracas muestra una estrecha simpatía entre el gobierno colombiano y entre el gobierno venezolano, para bien o para mal.
Durante su reunión se habló de una postura latinoamericana conjunta ante la COP27, de un restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas y de la reintegración de Venezuela ante organismos como la OEA o la Comunidad Andina, en fin, de una integración latinoamericana real. También es importante mencionar que Colombia sería país veedor en los diálogos en Francia entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Uno de los gobiernos aliados del presidente Petro será el recién electo en Brasil, el de Lula da Silva, el cual el presidente Petro recibió alegremente con el grito de ¡Viva Lula! Durante una llamada telefónica, Lula le manifestó que las relaciones entre Brasil y Colombia serán estrechas porque ambos amaban el Amazonas. Además, Petro ya había insinuado que habría un nuevo eje progresista en Latinoamérica con Chile y Brasil a la cabeza. Pero seguramente el viaje más importante de la administración Petro últimamente ha sido ante la COP27, donde llamó a la política internacional a ponerse a favor de la lucha contra el cambio climático y posicionó a Colombia como país protector del medio ambiente y asimismo como líder contra el cambio climático. Ahora volvamos a la política interior con un tema con el que se tiene una deuda histórica, el agro. Este gobierno se ha centrado en dos pilares principales. El primero es la implementación de la reforma rural integral y el segundo es la gestión de las problemáticas sociales surgidas en el campo. En el primero están temas claves como la distribución de las tierras y la financiación del campo, mientras que en el segundo están el tema de las ocupaciones ilegales a los predios y la solución a través de los diálogos que se le ha dado a esto. Durante este tiempo, la atención pública se ha centrado principalmente en la distribución de las tierras, y no es para menos. Se han titulado ya más de 680.000 hectáreas para los campesinos sin tierras, comunidades indígenas y comunidades afro. Además, este proceso se ha visto fortalecido por la entrega de predios por parte de la SAE que están en extinción de dominio y que ya no serán utilizados por los testaferros de los narcos ni como casas vocacionales para la mamá del presidente. También está el tema de la compra de tierras por parte del gobierno a Fedegan, que es un proceso que sigue sin ser del todo claro. Para ser realistas, comprar 3 millones de hectáreas en 4 años, imposible. Otro tema importante es la financiación del agro. Esto se empezó a través del préstamo con el Banco Mundial por 50 millones de dólares que hizo que se activara el fondo de subsidio para insumos agrarios. También está la reestructuración Agrosavia y Afinagro y, por ejemplo, está la activación de la línea de crédito y los subsidios para los productores afectados por la ola invernal. Y en temas sociales, ¿cómo vamos? El principal problema que ha tenido que afrontar el gobierno ha sido la ocupación ilegal a predios. Este se ha solucionado a través de la implementación de la reforma rural integral, pero también de algo muy importante y que ha sido clave en este gobierno, que son los diálogos regionales para la resolución de conflictos, que también se ha visto atravesado por los diálogos regionales vinculantes para la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Todo esto ha hecho que, según las cifras oficiales, haya bajado más del 30% en la invasión a los predios y que se haya llevado pues a una implementación correcta de las propuestas en campaña que ha tenido el gobierno en este sector. Todo esto suena muy bonito, pero aún hay varios retos por cumplir. El primero es que precisamente esta tierra sea productiva y que no termine en manos de nuevo de los terratenientes. El segundo es que la ruralidad tenga una capacidad técnica a través de la presencia educativa del Estado. El tercero es que precisamente estos predios no tengan unos orígenes dudosos, ¿cierto?, de apropiación o de despojo. Y el último, que las propuestas que están formando en los diálogos regionales vinculantes sí sean consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo.